Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo frontend y desarrollo backend, que también lo conocemos como lado del cliente y lado del servidor. Entonces, los desarrolladores web se encargan tanto del diseño como de la funcionalidad de un sitio web. Sin embargo, se dividen en dos grandes grupos. Entonces, unos se van a encargar de toda la parte del diseño y otros se van a encargar de todo lo que se encuentra detrás de esa página web. Entonces, tal como las bases de datos y, y pues todo lo concerniente a ello. Entonces, de acuerdo a estas diferentes especialidades o habilidades de estos desarrolladores, pues vamos a estar escuchando los términos frontend, backend y full stack. Full stack pues es la combinación del frontend y el backend. Entonces, ¿cómo funciona una página web? Entonces nosotros tenemos unos servidores web. Esos servidores web se encargan de, digamos, de tener almacenado el contenido de las páginas web y lo que hacen es enviar ese contenido a los clientes o usuarios utilizando los protocolos HTTP y FTP que los mencionaremos en unos videos más adelante. ¿Listo? Entonces nosotros vendríamos a ser los clientes cuando accedemos a una página web. Accedemos a esa página web a través de un navegador, tal como Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, etcétera. ¿Listo? Y el cliente, entonces le enviamos una solicitud al servidor y el servidor en respuesta nos envía el contenido de la página web. Entonces, estos navegadores web lo que hacen es procesar el código HTML que contienen las páginas web. Es decir, el servidor posee o contiene almacenado unos códigos HTML. Cuando nosotros queremos acceder a una URL, pues lo que hacemos es solicitándole ese código HTML y el navegador se va a encargar de procesar ese código y lo que hace es visualizar ese código en pantalla, de tal manera que nosotros podamos comprender lo que hay allí. Evidentemente, pues si no hubiese un navegador, que interpretara esa información, pues sería muy difícil para, digamos, la gente promedio poder leer una página web, porque estaría a través de etiquetas de HTML. Entonces, por ello, ellos hacen como una, digamos, leen el código, lo procesan y lo que hacen es interpretarlo para que el usuario pueda comprender lo que se está queriendo dar a entender en esta página web. Bueno, entonces empecemos a hablar sobre el desarrollo frontend. Entonces los programadores frontend lo que hacen es programar todo lo que se va a visualizar en pantalla. ¿Listo? Y además de ello, pues se van a encargar de la funcionalidad, es decir, de toda la interacción que va a tener la página web con el cliente. Entonces, para ello, los desarrolladores frontend deben dominar tres lenguajes: HTML, CSS y JavaScript. HTML es el lenguaje de marcado de hipertexto y es mediante el cual nosotros podemos crear toda la parte estructural de una página web. Entonces, por ejemplo, los párrafos, los títulos, los formularios, las tablas, todo lo hacemos con HTML. Sin HTML, pues obviamente las páginas no existirían. HTML es, digamos, la columna vertebral de todas estas páginas web. De hecho, cuando inició el mundo, el mundo web, el primer lenguaje pues fue HTML. Durante un tiempo se programaba solo con HTML. Luego de ello apareció CSS para permitir definir el estilo y la presentación de una página web. Entonces, eh, uno comúnmente lo que hace es que con HTML hace los títulos, los párrafos, los formularios y ya de ahí pasa con CSS pues a colocarle el tamaño de la letra, a colocar los colores que necesitamos, ubicar las imágenes donde las queramos, cambiarle las diferentes propiedades a, a esos elementos HTML que hemos creado con anterioridad. Luego de ello,
ya pasamos a JavaScript, ¿listo? Entonces con HTML y CSS podemos hacer una página web, pero una página web completamente estática. Cuando queremos, digamos, que mediante un botón haga algún, digamos, la página web nos redireccione a otra o haga algún comportamiento dinámico, pues vamos a necesitar JavaScript. Por ejemplo, un menú desplegable, todo ello se va a hacer a través de JavaScript. Entonces, JavaScript nos permitió que esas páginas estáticas pasaran a tener un comportamiento dinámico. Bueno, entonces, eso es en conclusión lo que hace un desarrollador frontend. Entonces se encarga de toda la parte visual e interactiva que hay entre el usuario y pues dicha página web. Ya pasamos a hablar sobre el desarrollo backend. Entonces, estos desarrolladores se encargan de trabajar del lado del servidor. Entonces, nuevamente, el desarrollo frontend también se conoce como del lado del cliente. Entonces, son programadores que se encargan de trabajar del lado del cliente. Un desarrollador backend pues se encarga de trabajar o programar del lado del servidor. Entonces, comúnmente, digamos, la tarea principal de un desarrollador backend es todo lo concerniente a la transacción de datos entre las páginas web y, y pues del lado del servidor, pues con las bases de datos, ¿no? En el servidor vamos a contener unas bases de datos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros accedemos a Facebook, nosotros tenemos que colocar un correo y una contraseña. Entonces nosotros estamos solicitándole, digamos, desde un navegador web, es decir, el cliente le solicita al servidor, un servidor de Facebook, que por favor nos deje ingresar a nuestro perfil. Entonces, el servidor va a contener esas bases de datos. Entonces ahí va a contener, digamos, nuestro correo y nuestra contraseña. Si los datos corresponden a los que ingresamos, pues Facebook nos envía el contenido web. Caso contrario, nos va a enviar una respuesta diciendo que la contraseña y el correo no son correctos. Entonces, los desarrolladores backend se encargan principalmente de esto, de toda la parte de las bases de datos que pues se encuentran, obviamente no es visual, toda esta parte del desarrollo backend no es visual, no es visible para el cliente. Entonces, cuando hablamos de backend, vamos a escuchar de diferentes lenguajes de programación y framework. Los lenguajes de programación más comunes son ASP.NET, Java, Python, PHP, Node.js. Digamos, aquí existen múltiples herramientas de trabajo para poder hacer el desarrollo. Entonces, entre un desarrollador frontend y un desarrollador backend, pues digamos los desarrolladores backend deben tener un conocimiento mucho más amplio en lo concerniente al mundo de la programación de sistemas e incluso se debe tener un dominio básico de redes. Hay que saber sobre protocolos, por ejemplo, qué es el protocolo IP, qué es el protocolo TCP, el protocolo DNS y una serie de cantidad de protocolos de redes para poder, digamos, tener un dominio de este tema. Entonces, por ejemplo, sabemos que .NET es una de las plataformas más famosas, es de la empresa Microsoft. PHP es el lenguaje de programación más común para programar el lado del servidor. El framework más popular es Laravel. Python es uno de los lenguajes que ha venido teniendo una tendencia de uso en los últimos años, ha tenido una gran tendencia debido a su facilidad y a su curva de aprendizaje. El framework más popular es Django. Java es uno de los lenguajes más demandados en la parte de ofertas de trabajo y el framework más popular pues es Spring o para la parte de desarrollo web. Aparte de dominar uno de estos lenguajes de programación, como mínimo debemos tener un dominio de un gestor de bases de datos. Entonces existen bases de datos SQL y bases de datos no SQL. Las tradicionales son las SQL, entre los que encontramos MySQL, Oracle y SQL Server. Si hablamos de bases de datos no SQL, tenemos a MongoDB,
y Cassandra, por ejemplo. Existen diferentes modelos de bases no SQL, pero digamos, para mencionar unos de los más comunes, pues está MongoDB y Cassandra. Se me olvidó aquí mencionar a Node.js. Node.js es uno de los lenguajes que ha venido, digamos que se creó en los últimos años. La importancia de Node.js es que es un lenguaje que está basado en JavaScript. Entonces, esto permite de que, digamos, de que un desarrollador frontend pueda empezar a entrar con mayor facilidad al mundo del backend, porque un frontend pues domina a la perfección JavaScript y Node.js trabaja con JavaScript. ¿Listo? Bueno, un desarrollador full stack, pues es en pocas palabras la unión de un desarrollador frontend y un desarrollador backend. Entonces es un programador que tiene mucha más experiencia eh, en este mundo web y lo que hace o su tarea principal es liderar los equipos. Entonces, lo que hace es poder unir a esos dos mundos. Entonces, por eso es que debe tener un gran dominio de tanto del lado del cliente, del lado del servidor, para poder colaborar con el equipo. También lo podemos ver en pequeñas empresas donde, digamos, los recursos son bajos y lo que hacen es eh, contratar a una persona que haga las páginas web desde cero, ¿listo? Entonces que haga tanto el diseño como toda la parte backend, eh, pues una sola persona. En las empresas grandes o empresas de mediano tamaño, pues lo que hacen es que contratan un desarrollador frontend, contratan un desarrollador backend y también contratan un desarrollador full stack para que lidere el proyecto. Mencionemos aquí el término framework porque lo mencionamos hace un momento, pero no lo hemos explicado. Entonces, un framework es como una especie de plantilla que permite facilitar la elaboración de un programa. Entonces, si nosotros iniciáramos todo, digamos, todo un programa desde cero, pues sería muy complejo si no hacemos, si no vamos a un recurso, a los recursos que nos ofrecen los frameworks. Entonces, a través de estas herramientas, pues nosotros podemos hacer uso de funciones ya creadas, tenemos bibliotecas, tenemos un lenguaje interpretado y diferentes herramientas que van a facilitar la creación de un proyecto. Entonces son muy importantes cada vez que utilizamos uno de estos lenguajes de programación, escogemos un framework. Por ejemplo, en Node.js, el más usado es Express, PHP Laravel, en Java Spring y en Python Django. Entonces, como les digo, la idea de estos frameworks es que ya tienen múltiples funciones y métodos que podemos venir a utilizar y no tener que crear el código desde cero, porque sería demasiado extenso, muy laborioso y obviamente pues requeriría mayor tiempo su elaboración. Es muy importante hablar de la arquitectura cliente-servidor cuando vamos a hablar pues digamos, del desarrollo frontend y backend. Entonces, la manera en que pues, se comunica el cliente y el servidor es a través de unas peticiones o solicitudes. Entonces, los clientes, pues como les mencioné hace un momento, somos nosotros los usuarios que a través de un navegador web vamos a enviar unas solicitudes a través de internet y van a llegar al servidor. El servidor se va a encargar de procesar esas solicitudes y con base a, digamos, con base a un proceso, pues nos va a enviar una respuesta. ¿Listo? Entonces siempre la comunicación es que el cliente es el dispositivo maestro. Entonces él siempre va a iniciar la comunicación. Es decir, un servidor no inicia la comunicación, nunca inicia la comunicación, sino que tiene la tarea de esperar que los clientes le soliciten contenidos a él. Entonces, el cliente inicia unas solicitudes, espera que el servidor le responda y por otro lado, el, el servidor pues espera que le lleguen solicitudes. Cuando le llegan esas solicitudes, las procesa y envía una respuesta al cliente. Entonces, tal como lo vemos acá, el cliente le hace una petición al servidor y el servidor le envía una respuesta. Estas comunicaciones se hacen a través del protocolo HTTP, que más adelante, o incluso también con FTP, que más adelante lo mencionaremos. Cuando hablamos de servidores, no solo la palabra está reservada a la web, también podemos ver servidores de archivo, tal como el que vemos acá,
servidores de correo, de red, etcétera. Y aquí tendríamos, digamos, un array de servidores. Entonces, digamos, esto puede ser, por ejemplo, en la empresa Facebook o de Google. Son así, digamos, unos laboratorios donde donde hay una cantidad de servidores y lo que hacen es, pues, construir como una especie de matriz. Entonces, cuando nosotros accedemos, por ejemplo, a Facebook, uno de estos elementos nos va a atender. Por eso es que son, digamos, son demasiado grandes estos, digamos por así, estos laboratorios. Y la idea es que estos elementos contengan toda la información, todas nuestras bases de datos. Bueno, básicamente era ello.